gusto estar nuevamente, mirar esos hermosos rostros, ¿verdad? Y compartir con ustedes la palabra del Señor. Sé que ya están más descansadas, más tranquilas y van a recibir el mensaje con esa actitud positiva, ¿verdad? Que es lo más importante. Para mí es un placer estar frente a ustedes y creo que el hecho de estar ayer con ustedes, eso me ayudó mucho, ¿verdad? Porque compartimos, interactuamos y me da más seguridad. Voy a pedir a la hermana Norma, que está dirigiendo, ¿verdad? Por si me paso el tiempo, a veces uno se inspira, que pueda ponerse de pie para yo entender que necesito parar, ¿verdad? Así es que... ok, está bien. El tema general que hemos estado estudiando del día de ayer, amando a Dios más allá del sufrimiento. Ahora vamos a estar estudiando amando a Dios en las dificultades económicas. Qué importante, hermanas, estos temas, porque somos personas que carecemos muchas veces económicamente y quisiéramos tener todo en abundancia, pero no es posible, no es posible. Entonces, Dios a través de estas cosas nos enseña a que nosotros debemos aprender a amar a Dios. Es necesario, hermanas, que nuestra fe, nuestra firmeza pueda mantenerse pese a lo que pueda venir a nuestras vidas. Ayer fueron las pruebas, fueron lo inexplicable de la gloria de Dios y ahora las dificultades económicas. ¿Se identifica usted con este tema? Sí, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared. ¿Y qué hago? Bueno, este tema, hermanas, nos va a enseñar a nosotros qué actitud debemos mostrar ante estas cosas. La economía juega un papel tan importante en nuestra sociedad que como país, como sociedad, establece una estabilidad económica. Qué bonito cuando un país está establemente económico, porque puede desarrollarse en diferentes áreas, en diferentes niveles. Crea fuentes de trabajo. Hay oportunidades para una sociedad. Las personas se sienten seguras, tienen que llevar a sus casas. Minimiza la pobreza. Una sociedad que está establemente económica va a evitar a costa de lo que sea la pobreza. Minimiza la delincuencia, que es algo que está abundando en nuestra sociedad. Creo que si los países estuvieran establemente económicos, la delincuencia no fuera tan existente en nuestra sociedad. Pero lamentablemente no es así. Minimiza las inmigraciones. ¿Cuántas familias se quedan papás o mamás solteras porque se fueron para otros países en busca de la economía? La estabilidad económica, hermanas, minimiza que estas familias se divorcien muchas veces. Minimiza a que las familias y los hijos no haya desintegración familiar. Es que es bonito pensar en la importancia de la economía. Esta influye tanto en nuestras vidas que creo que nosotros pensaríamos que nuestra vida fuera perfecta si la tuviéramos. Pero ¿qué sucede, hermanas, cuando es todo lo contrario? El impacto de la crisis económica. ¿Cómo impacta la crisis económica en nuestras vidas? ¿Influye o no influye? Bastante, ¿verdad? Primero tenemos socialmente todo lo contrario, más delincuencia, menos trabajo, desempleos, fábricas se cierran porque ya no hay recursos económicos. Familiar, familias con problemas, los esposos ya no se entienden, la esposa exige más de lo que el esposo puede dar porque no hay económicamente.
hay maltrato hacia los hijos, las mamás están alteradas, están preocupadas porque no tienen que darles de comer y terminan maltratando a sus hijos y ellos no tienen la culpa. En la iglesia, ¿cómo impacta? Hay muchas necesidades dentro de la iglesia. ¿Y qué sucede? No se pueden cubrir. ¿Por qué? Porque no hay los recursos, las ofrendas son muy pobres. Si queremos implementar programas de evangelismo masivo, no tenemos para pagar ni la radio ni la televisión. No hay recursos. Afecta también. Personalmente, que ya entra en nuestra área personal, tenemos una imagen. ¿Qué actitud hay cuando no tenemos en nuestra cartera lo necesario? Hay tensiones, estrés, frustraciones muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha llorado porque no ha tenido quizás una moneda en su cartera? O lo contrario, se enoja, reniega. Frustraciones, muchas veces hasta el apetito se nos va. No queremos comer. O por lo contrario, ansiedad. Porque las mismas preocupaciones o puede causar un nivel o puede causar otro nivel. Los niveles de crisis económica. Existen dos niveles. Tenemos pobreza absoluta, es aquella que no logramos cubrir nuestras necesidades básicas, como el agua, la luz, teléfono. Qué difícil es cuando usted no tiene y le llega el recibo recargado, porque sus hijos no tuvieron control quizás en su casa y vieron demasiada televisión o internet o lo que sea. Entonces es cuando nosotros no tenemos lo necesario para cubrir en nuestro hogar. Está también la pobreza relativa. Esta está sujeta a las condiciones económicas de cada país. Por ejemplo, la pobreza que nosotros tenemos aquí en El Salvador es totalmente diferente a la pobreza de África. Dos condiciones totalmente relativas. Aquí hay pobreza, allá también. ¿Pero en qué consiste esta? En que va a cambiar, depende de la condición de vida de cada país. Hermanos, ¿cuánto ama usted a Dios? Si yo comenzara a escuchar las respuestas de ustedes, usted me diría, mucho, hermana, con todo mi corazón, bastante. Usted me diera esas respuestas, porque nosotros sentimos el amor hacia Dios, pero ¿será que el amor a Dios solo lo vamos a manifestar cuando estamos bien? No. Nuestro amor a las cosas de Dios lo va a manifestar más cuando usted está pasando por dificultades. Ahí es donde usted muestra su amor. De ahí, de otra manera, ¿qué necesidad hay de mostrar amor a aquel que lo da todo? Y cuando usted no lo tiene, ahí comienza a renegar. Es que no es así. Dios no funciona así. Dios no funciona que usted esté bien y, ahí sí me ama mi hijo. ¿Se acuerdan de Job? Le dijo Satanás, Señor, si lo tiene todo, si tú le has dado todo, ¿cómo va a renegar contra ti? Le dijo, quítale entonces lo que tiene, vamos a probar a ver si es cierto. ¿Y qué pasó con Job? Le fue quitando cada cosa. ¿Y renegó Job? No. Según el capítulo 2 de Job, no. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Qué bonitas esas palabras. Job se mantuvo firme y fuerte. Cuentan la historia, hermanas, para introducir, de un hombre de una familia muy rica y acomodada. Quiso darle una experiencia a su hijo y lo llevó al campo para que él valorara la condición en la que él se encontraba. Una condición estable, una condición en donde a él no le faltaba nada. Se fueron para una granja a compartir con campesinos. Usted sabe quiénes son los campesinos, ¿verdad? Gente muy humilde. Y se fueron todo un fin de semana. De regreso, el padre pregunta y le dice, ¿qué te pareció el paseo?
Muy bien. Y él siempre pensando su mirada en la distancia. Le dice, ¿ves lo pobres que pueden ser las personas, hijo mío? Y le dice él, sí. Pero el papá no se quedó a gusto y le dice, pero hijo, ¿qué aprendiste de esto? Y le dice, aprendí, papá, le dice, que nosotros tenemos un perro, ellos tienen 4. Comienza a comparar. Nosotros tenemos 1, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina en donde limita hasta el jardín. Y ellos tienen un río, le dice, sin fin, con agua cristalina, con peces y con otras bellezas. Comienza a comparar al hijo. Que nosotros tenemos lámparas importadas para alumbrar el jardín y ellos tienen la luna y las estrellas. Interesante, ¿verdad? A veces nosotros, la estrella, juega un papel muy importante, la luna, es lo que Dios nos ha dado, si comenzamos a valorar. Y le dice que nosotros, papá, tenemos que comprar la comida y ellos siembran y cosechan de sus propios frutos de las manos. Interesante. Entonces le dice, sigue hablando el hijo y le dice, papá, que tú y mamá pasan tanto tiempo trabajando que no tienen tiempo para mí, ni siquiera los miro. Y le dice, sin embargo ellos comparten como familia, conviven como familia. Y comienza el hijo a comparar. Llega a un punto donde papá se quedó mudo. No halló que responder. Él pensó otra respuesta de su hijo. Gracias, papá, le termina diciendo, porque me enseñaste a identificar lo pobre que nosotros somos a lo rico que ellos son. Es importante, hermanas, que nosotros valoremos esto. ¿Cuánto tiene usted? Quizás en su bolsillo poco. Pero si usted comienza a pensar en las maravillas que Dios le ha dado, le digo que nosotros somos ricos. Nadie dijera que somos pobres, aunque estuviéramos limitados. Hermanas, amar a Dios en nuestras dificultades económicas, significa renunciar voluntariamente a nuestros recursos por el bienestar de los demás. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 3 verbos que denotan la actitud de Cristo. Recuerde, significa renunciar. Y tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Renunciar a qué? A nuestros bienes. Tenemos que desechar nuestros bienes muchas veces por el beneficio de los demás. 3 verbos que denotan la actitud de Cristo. Número 1, no estimó. El versículo 6 dice, no estimó el ser igual a Dios. Es importante esta actitud de Cristo. ¿Será que Cristo no valoró su gloria? ¿Será que Cristo no estaba apreciando su gloria? No, hermanas, no es eso. El hecho de que Él tenía su gloria y tenía la salvación, las necesidades de nosotros, Él dijo, tengo mi gloria, pero están las necesidades de las personas que voy a tomar. Él eligió
la salvación de nosotros, nuestra necesidad espiritual. Dios le dio la gloria a su Hijo, y su Hijo puso a un lado su gloria por amor a nosotros, por las necesidades de nosotros. Eso significa, hermanas, renunciar. ¿Cuánto tenía Cristo? Todo. ¿Y qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Estima usted sus propios recursos más que las necesidades de los demás? ¿Sus necesidades personales, familiares, económicos son más importantes que las necesidades de la iglesia? ¿O estima y valora más las necesidades de la iglesia? Cristo estimó más nuestra necesidad espiritual que su gloria. Ahora pues, Padre, dice Juan 17:5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Y esa gloria Él la dejó por nosotros. Cuando amamos a Dios, hermanas, cuando estimamos más las cosas espirituales como Cristo lo hizo, cuando aprendemos a priorizar qué es lo más importante. Cristo tenía la gloria y tenía la salvación de nosotros. Y Él dijo, mi gloria es importante, pero la salvación del pueblo, de la gente, de un mundo entero, es más importante que lo que yo pueda tener. Siguiente actitud que mostró Cristo. Se despojó. Se despojó. Según la palabra del griego, el término despojarse significa vaciarse a sí mismo. Vaciarse a sí mismo. Cristo se vació a sí mismo, se desprendió de su gloria, no de su deidad, de su gloria, e hizo a un lado lo que era propio. Eso es, hermanas, despojarse. ¿Cuántas veces se ha despojado usted por cubrir una necesidad de los demás? Cuando usted ama a Dios más allá de las dificultades económicas, cuando se despoja, hermanos, a pesar de cómo esté su condición, pero usted tiene ese amor. Hermanas, amar a Dios más allá, eso es más allá de sus fuerzas, más allá de sus capacidades. El tema no solo dice amar a Dios en las dificultades económicas, el tema dice amar a Dios más allá, significa más esfuerzo de lo que ya está haciendo. Significa comenzar a trabajar más de lo que ya está haciendo. Se despojó. ¿Cuánto dejó Cristo? Mucho, hermanos, por nosotros. Se necesita de carácter y de disposición voluntad para despojarse. No es fácil. No estoy diciendo de que despojarnos de lo que tenemos lo vamos a dar con facilidad. No, es que eso es aprendido. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero sí con la ayuda de Dios uno llega al conocimiento para hacerlo. Siguiente actitud, se humilló. Se humilló. La humillación de Cristo consistió en cambiar de condición de naturaleza humana a naturaleza divina. Él se hizo humano, no perdiendo su divinidad. Se humilló, hermanas, hasta tal punto que Hebreos 2:9 dice, vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles. ¿Hasta qué punto llegó Cristo? Se humilló y se hizo un poco menor que los ángeles. La humillación de Cristo lo llevó a considerar al hombre, a usted y a mí, superiores a él mismo, muriendo en una cruz como un malhechor. Así murió Cristo. ¿Cuándo amamos a Dios? Cuando nosotros, hermanas, también aprendemos a humillarnos por amor a los demás. Quizás hay personas que no se lo van a agradecer. ¿Ustedes creen que a Cristo se lo agradecieron todos? Creo que si todos lo hubieran agradecido, esto estuviera rellenísimo. Creo que no quedáramos aquí. Pero solo nosotras hemos valorado el sacrificio que Cristo ha hecho. Solo aquellas que hemos entregado nuestra vida a Dios. La humillación, hermanas, es tan importante dentro de nuestra vida espiritual que a Cristo no le importó llegar a lo más bajo
ni el sacrificio más difícil por amor a nosotros. No importa, hermanas, qué tan bajo usted tenga que llegar, ni qué sacrificios usted tenga que hacer para ayudar a los demás. No piense solo en usted, piense en los demás. ¿Cuál fue el resultado de la actitud de Cristo? Hermanas, Dios lo exaltó. ¿Qué es exaltar? Engrandecer, bendecir. Cristo fue exaltado por su Padre. ¿Cómo lo exaltó? En Mateo 28:18 le dijo que tenía autoridad en la tierra y en el cielo. Toda autoridad me es dada, dijo Cristo, en el cielo y en la tierra. ¿Qué logró Cristo? Toda la autoridad. Lo puso por cabeza de la iglesia. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso fue lo que Cristo recibió. Lo hizo sumo sacerdote, autor de nuestra salvación. Nos ha dado un lugar, un espacio, a ese lugar santísimo. Por medio de Él nosotros estamos aquí. Esa fue la gloria que Él recibió. Fue declarado y coronado de gloria y de honra. ¿Qué cree que Dios nos va a dar a nosotros? Si a Cristo le dio esto, ¿qué cree que nos va a dar a nosotros? ¿Se acuerdan de las iglesias de Apocalipsis? A una le dijo: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Lo haré que se vista con vestiduras blancas. Fue lo que se les prometió a las iglesias. Se sentará conmigo en mi trono. Hermanas, esas son las exaltaciones que Dios nos da a nosotros. Si nosotros aprendemos a vencer el egoísmo y compartir con los demás. ¿Qué más se le dijo a las iglesias? Le daré autoridad sobre todas las naciones. Lo haré columna de mi templo. Así le dijo Dios. ¿Qué nos va a dar a nosotros Dios? Hermanas, nos va a dar un nombre nuevo. Cuando usted se bautizó, usted ha quedado inscrita en ese libro. Usted va a recibir más de lo que usted está pensando. Y no solo en el cielo. Aquí también se reciben las bendiciones de Dios. ¿Qué significa renunciar? Renunciar es desprenderse, hermanas, de lo que usted tiene. Dios, Cristo, se despojó, se desprendió de lo que Él tenía. Dejar, eso significa renunciar. Amamos a Dios cuando renunciamos a nuestras propias cosas. Abandonar. Cristo abandonó su gloria por nuestras necesidades. Poner en segundo lugar sus necesidades y en primer lugar las necesidades de los demás. Así usted ama a Dios. Pero ¿cómo es posible si no tengo? Soy pobre. Es que, hermanas, para dar no necesita usted la gran cantidad. Hay personas que tienen y no dan. Es que se necesita voluntad y corazón para hacerlo. Perder interés. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Su profesión? Es que le costó tanto sacar una carrera y yo amo mi carrera. Esos intereses delante de Dios deben de quedar en segundo lugar. Su vida espiritual es más importante. Renunciar, hermanas, significa entrega total y demanda voluntad. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo Jesús. Nadie obligó a Jesús, ni su propio Padre. Hermanas, cuando nosotros damos, no demos por obligación. Demos como un privilegio de parte de Dios voluntariamente. Es que renunciar significa esto: entrega total, demanda voluntad. Amar a Dios significa confiar totalmente en la providencia de Dios. Aunque usted esté pasando por dificultades económicas, ¿dónde está su confianza? Si es que ahí es donde usted debe de probar cuánto usted confía en Dios.
Primera de Reyes 17, 8 al 16. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová ha dicho así, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Qué tipo de mujer buscó Dios para alimentar a Elías? Una viuda, hermanas. Pobre viuda. Esa era la condición de la viuda. Una viuda es una persona, una mujer que no tiene a su esposo, está desamparada. Y aparte de eso tenía un hijo. Y no tenía mucho en su casa para comer. Solo una porción nada más, y después se iban a dejar morir. Confiar totalmente en Dios significa obedecer la orden de Dios. No es una opción. No es una opción, a pesar de sus condiciones. Ven allá a Sarepta, allí va a estar una mujer y te va a dar de comer. ¿Quién era la encargada? Esta viuda. ¿Por quién? Dios le demandó eso. Elías fue allá. Dios, hermanas, nos ha dado una orden a nosotras también. No solo se le dijo a la viuda que le diera de comer a Elías. 1 Timoteo 6:18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Quiénes? Nosotros. Dadivosos y generosos. ¿No se nos está diciendo lo mismo? Claro, usted no lo debe hacer por obligación, aunque es un mandato de Dios, debe ser un privilegio. La viuda no lo miró como una obligación, ella mostró una buena actitud. Confiar totalmente en Dios significa poner a disposición de Dios lo poquito que yo tenga. ¿Cuánto tenía esta viuda? Poquito, hermanas. ¿Por qué será que Dios compara a esta viuda y nos deja este mensaje hoy en día? Porque nosotros andamos en las mismas condiciones. Y para que entendamos que así como aquellos casos aprendieron a amar a Dios, aún que tenían poquito, ¿por qué no nosotros? ¿Cree que nosotros no podemos hacerlo? Yo tengo mi esposo, ella no tenía su esposo. Yo tengo una ayuda, ella no la tenía. Y Dios la utilizó a ella. Entonces, hermanas, ¿confía usted en la providencia de Dios? ¿Cuándo cree que Dios provee? Y pongan atención en esto. Porque Dios bendice y Dios provee, pero ¿cuándo?
cuando quitamos el temor. Elías le dijo a la viuda, no tengas temor, no te preocupes. Muchas veces el temor, hermanas, no nos deja, nos limita las bendiciones de Dios. Pasamos con temores constantemente, es que no tengo. No haga eso, hermana, está limitando. Elías, no tengas temor, le dijo a la viuda. Cuando Dios provee, cuando doy lo primero, dame a mí primero, le dijo. ¿Qué hubiera pasado si la viuda le hubiera comido ella y su hijo? Le digo que esa tinaja no hubiera abundado. Esa harina no hubiera abundado. Ese aceite quizás ni le hubiera alcanzado para la porción que iba a hacer. Cuando Dios provee, cuando usted da lo primero a Dios. ¿Y cuándo lo va a dar a Dios? Cuando ayuda a los demás. Es que el hecho de ayudar a su prójimo, usted está dándole a Dios. Al que presta al pobre, a Dios dice que nosotros prestamos. Es que si usted atiende bien a su prójimo, a la iglesia, Dios le va a recompensar. Cuando confío en sus promesas. Ahí es, hermanas, cuando nosotros debemos confiar en Dios, esas promesas eternas. No nos dejará ni desamparará. Es que no es posible que los hijos de Dios mendiguemos un pan. Esas son las promesas que Dios. Los pajaritos no trabajan. ¿Y quién los sustenta? Dios. Y usted y yo, que somos más importantes para Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar morir de hambre? No. Pero ¿cuándo va a proveer Dios? Cuando usted se quita el temor, da lo primero, no lo que le sobra, no lo que ya no quiere, no lo que no le gusta. Cuando confía en sus promesas. Cuando somos justos, ¿es justa usted? ¿O hace preferencia? Es que este tiene y este me lo puede devolver, aquel no tiene, no me lo va a devolver. La justicia. ¿Cuándo Dios va a proveer para usted? Hermana, sea justa. Sea justa. Yo debo de ser justa también. Yo debo cubrir las necesidades, independientemente de quién sea. Es que es la obra que Dios me ha demandado hacer y yo debo de hacerlo como un privilegio. Cuando estamos contentas con lo que tenemos, según Hebreos 13:5, ¿está contenta con lo que tiene o reniega con lo que tiene? Es que, hermana, si usted se compara con otros casos, usted tiene más. Usted tiene su comidita a tiempo, tiene su camita. Hay gente que no tiene dónde dormir. Los niños andan sucios, a veces ni agua tienen. Usted tiene su agüita. ¿Está contenta, hermanas? ¿Cuándo Dios le va a proveer? Cuando usted esté contenta con lo que tiene. Promesas. Promesas de confiar en la providencia de Dios. Oiga bien lo que Dios nos promete. Abundancia material. Y la harina no escaseó, ni el aceite menguó. ¿Por qué? Porque esta viuda hizo conforme a la voluntad de Dios. Su aceite, hermana, no va a menguar tampoco, ni su harina. Crea en esto. Si tuvieras fe, le dijo, como un granito de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate, y lo hará. Es que, hermanas, nuestra fe debe de estar en las promesas divinas, no en las de la tierra. Le digo que la de la tierra frustra. Las del cielo nos mantienen vivas a nosotros. Nuestra descendencia tendrá lo necesario. No, dice, no mendigará pan. ¿Sabía usted que confiar en las promesas de Dios, hasta sus hijos van a tener lo necesario? Es que no solo va a ser usted, van a ser sus hijos también, sus nietos. Y una madre creo que es feliz cuando sus hijos están bien, cuando no les falta nada.
su obediencia a Dios y amar a Dios más allá de las dificultades económicas, confiando en las promesas divinas, significa, hermanas, que su descendencia no va a mendigar pan. ¿Cree usted en esto? Nunca Dios nos va a dejar. Hebreos 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Jehová ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hermanas, son palabras que a mí me motivan. Y aunque uno esté en dificultades, sabe que Dios siempre provee. Toca corazones. Y cuando viene a sentir, toma hermana, aquí le traigo esto. ¿Quién ha tocado ese corazón? Es Dios. Es Dios y la voluntad de la hermana o el hermano. O a veces hasta gente que no es cristiana. A usted le sorprende. Porque es Dios a través de ellos. Significa, hermanas, amar a Dios más allá de las dificultades. Significa ayudar al necesitado. Ahí está una imagen. ¿Y dónde están los pobres? Muchas veces estamos tan interesados en nuestras propias necesidades que pensamos que solo nosotros necesitamos y los demás también, hermana. ¿Sabe cómo usted puede superar sus dificultades económicas? Sirviendo a los demás. Si usted se centra en sus mismas necesidades, usted se va a ahogar solita. Sí, comience a contemplar las necesidades de los demás y le va a ayudar a usted, aunque está pobre, a servir a otros y a sentirse útil delante de Dios. Ayudar al necesitado es un deber, según Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar al necesitado o a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bonitas esas palabras, hermanas. Es un deber. Involucra nuestra mente, nuestro corazón, para poder dar. No lo sienta como obligación. Dice, trabajando así, debemos ayudar. Es un deber de parte de Dios. Deber que implica voluntad y corazón, no obligación. Damos o ayudamos al necesitado no porque tenemos, sino porque debemos hacerlo. ¿Tiene bastante usted? Quizás no. ¿Y puede ayudar? Claro, hermana, que puede ayudar. ¿Quién dijo que no? Sí puede hacerlo. ¿Acaso un vaso de agua no lo puede regalar? ¿O será que está muy escasa el agua también, verdad? Que también se nos está yendo, posiblemente. Pero podemos hacerlo. No mire sus propias necesidades. Dios le va a cubrir las suyas y usted ayude a los demás. Así debe ser nuestra actitud. Dar es algo que debemos aprender y practicar en nuestra vida cristiana. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Debemos aprender a compartir con el que padece necesidad. Lo dice Dios, no lo digo yo. Debemos de aprender a ocuparnos en buenas obras. Tito 3:4. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es que, hermanas, dar nos identifica como hijas de Dios. Es que cuando nosotros damos, refleja nuestro cristianismo. No podemos ser igual al mundo de egoísta. Demuestre al mundo que usted puede hacer cambios, aunque seamos pocas y nos cueste. Dar nos identifica con el amor de Dios. 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Puede pensar usted en estas palabras? ¿Cómo puede decir que ama más allá a Dios de sus dificultades y ve sus necesidades en sus hermanos y no las atiende? Es que debemos de aprender aquí, porque de esa manera usted lo hace con Dios. Hermanas, Cristo no dijo, cuando dice, cuando damos somos bienaventurados,
Cristo no dijo, es fácil dar. Cristo dijo, somos bienaventuradas, somos bendecidas, somos felices cuando damos. No dijo que es fácil. Bienaventurados dar que recibir. Son más bendecidas cuando ustedes dan que cuando reciben. Eso es lo que nos está diciendo. Son más felices y dichosas cuando comparten lo que tienen que recibiendo. Aunque uno se siente bien recibir, ¿verdad? Se siente halagado. Pero usted es más bendecida cuando da que cuando recibe. O sea que cada vez que recibe, significa que la otra persona que le dio es la que tiene más bendiciones. Entonces nosotros debe motivarnos esto, hermanos, a amar a Dios más allá de nuestras dificultades económicas. No se limite. Significa dar sin reservas. Cuando amo a Dios más allá, es sin reservas. Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, otra viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron de lo que les sobraba a las ofrendas para Dios, mas esta de su pobreza echó todo su sustento. ¿Usted es capaz de echar todo su sustento en las ofrendas de Dios? Es que solo $10 tengo y si los doy me voy a quedar más pobre. ¿Piensa usted así cuando da a Dios? No, hermanas. No, ¿verdad? Así que es necesario, hermanas, dar sin reservas, sin límites, sinceramente. Jesús pone en contraste la sincera devoción de la viuda y la falsa rectitud de los fariseos. La viuda dio todo su sustento, entregó todo lo que ella tenía para vivir. Dijo David, porque no ofreceré a mi Dios holocausto que no me cueste. Es que dar, hermanas, significa sacrificio. Dar sin reservas, sin límite y sinceramente. La sinceridad y el buen corazón de esta viuda hizo posible que Dios mirara en abundancia su ofrenda. Dar sin reservas implica sacrificio, abnegación, implica dar lo mejor, implica dar generosamente. ¿Da generosamente usted? ¿O todavía no hemos aprendido? Porque eso es aprendido, no es fácil. Y finalmente, significa dar con alegría. Cuando usted da, debe de ser con alegría. Dar con alegría es estar deseoso, gozosamente listo. Según de Corintios 8, 1 al 4, nos refleja la actitud de la iglesia en Macedonia. Ya han leído eso, ¿verdad? ¿Cómo dio esta iglesia? Hermanas, con abundancia, aunque era pobre. Hermanas, no esperó que le dijeran, vengan a dar. Ellas sintieron la necesidad y el privilegio de dar y suplicaron, ¿podemos dar nosotros? Esa es la actitud del cristiano, hermanas. La profunda pobreza de la iglesia abundó en riquezas y en generosidad. El que da con alegría, en su corazón no hay tristeza. ¿Cómo se siente cuando comparte? Feliz, hermano. Feliz. Yo me siento satisfecha cuando doy de lo que Dios me ha dado y lo comparto con los demás. El que da con alegría no lo hace por obligación, lo hace como un privilegio. El que da con alegría es amado por Dios. El que da con alegría es prosperado por Dios. Nunca piense que cuando usted da, se va a quedar más pobre. Es que esa tinaja no puede escasearse, no puede vaciarse. El que da con alegría tiene todo lo que necesita, no más. A veces nosotros queremos más, no más. Dios sabe lo que usted necesita. Dios conoce sus necesidades. Concluimos entonces, hermanas, con este tema, con los siguientes puntos. Debemos amar a Dios aún en medio de nuestras dificultades.
que su amor a Dios no dependa de su condición, de sus necesidades. Es que usted puede amar a Dios más allá de sus fuerzas. Personas que no tenían buena posición económica aprendieron a amar a Dios más allá de sus fuerzas. Viudas puso Dios como ejemplo para nosotras. No puso gente rica, viudas. Es porque nosotros podemos hacerlo. Ame a Dios, hermano. Aprendamos a amar a Dios con lo mucho o poco que tengamos. Apocalipsis 2:9, termino con este texto. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿sabes qué? Tú eres rico. ¿Cómo es posible? Pobreza y riqueza. Es que pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. ¿Qué quiere usted? ¿Ser pobre o ser rica espiritualmente? ¿O quiere ser rica materialmente y pobre espiritualmente? ¿Cómo lo va a lograr? Renuncie a sus bienes por amor a los demás. Renuncie, hermanas. Despréndase. ¿Cómo lo va a hacer? Confíe en la providencia de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Dé con alegría. Háganlo, ¿verdad? Hermanas, esta ha sido mi participación. Mi deseo y mi motivación es que estos corazones puedan quedar satisfechos, llenando sus expectativas ante sus dificultades económicas. Que el Señor les bendiga.